pasa a vosotros? Continuamos con nuestra lectura del libro de Levítico. Estamos en nuestra porción Considiere y Metzorá. Metzorá explicábamos que era un leproso, pero no le poníamos como tal leproso o la enfermedad de lepra, porque explicábamos que no era tan común como la que conocemos pues en la actualidad. Era una enfermedad completamente diferente, una enfermedad espiritual, que venía a causa de un pecado. Lo vamos a seguir explicando más a detalle en el transcurso de esta semana, si Dios permite. Por el momento nos encontramos en nuestra segunda lectura. Estamos en el capítulo 13 a partir del verso 24, donde nos va a explicar cuál es el procedimiento que debe realizarse cuando una llaga aparece en una quemadura. Dice entonces: o carne, si hubiere en su piel una quemadura de fuego y se hiciere una tuberosidad de quemadura, una mancha lustrosa blanca con rojo o blanca, y la verá a esta el sacerdote, y he aquí se volvió el pelo blanco en la mancha lustrosa, y su aspecto es más profundo que la piel, un zaraat es, que en la quemadura brotó propagándose, entonces lo declarará impuro a él el sacerdote. Una llaga de zaraat es. Y si la viere el sacerdote, y he aquí no hay en la mancha lustrosa pelo blanco, mas sumida no está que la piel y es oscura, entonces lo aislará el sacerdote 7 días. Y lo verá el sacerdote en el día séptimo, si diseminar se diseminó, aumentó en la piel, entonces lo declarará impuro el sacerdote a él. Una llaga de zaraat es. Mas si en su lugar permaneciese la mancha lustrosa, no se diseminó aumentando en la piel y es oscura, un esema de la quemadura es, entonces lo declarará puro el sacerdote, pues una cicatriz de la quemadura es. Y vamos a explicar un poco esto. Dice que si hay en la piel una quemadura y entonces se presenta esta marca, esta llaga blanco-rojiza o blanca, debe llevarla de inmediato al sacerdote. Y vemos entonces 3 aspectos que se evalúan o que el sacerdote debe buscar para determinar si es puro o es impuro. Vamos, si es zaraat, lepra, o no lo es. Dice si hay pelo blanco, si es más profunda que la piel o si ha crecido, se ha expandido esta mancha. Si es así, si cumple con algunas de estas, de inmediato se le declara impuro y se le debe aislar. Dice, si no se encuentran estas marcas, estas distinciones de esta enfermedad, se le debe aislar durante 7 días. ¿Por qué 7 días? Bueno, lo explicábamos en la lectura pasada, no se preocupe, lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué 7 días? Al término de los 7 días se examina, se le vuelve a hacer una evaluación al enfermo, el sacerdote lo vuelve a revisar. Si ha aparecido alguno de estos detalles, se le declara impuro y se le debe alejar. Si no ha aparecido, sino al contrario, la mancha dice se vuelve oscura, pues no pasa nada y se le declara puro a la persona. Esto referente a una quemadura. Vamos a continuar con el verso 29, donde nos va a describir esta enfermedad, el zaraat, o comúnmente conocido, traducido por Reina Valera como lepra, pero decíamos, no es una lepra común, es una enfermedad divina a causa de un pecado. ¿Qué pasa cuando aparece en la cabeza? Entiéndase en el cabello o en la barba. Es decir, habíamos visto la enfermedad en la piel, donde no hay mucho pelo. Ahora lo vamos a ver donde sí hay crecimiento de cabello. ¿Qué pasa ahí? Vimos que en la piel se torna blanco. Vamos a ver que donde hay cabello se va a tornar amarillo, rojizo, este color doradito más o menos. Dice el verso 29. Y un hombre o mujer que hubiere en él una llaga en la cabeza o en la barba, y verá el sacerdote a la llaga, y he aquí su aspecto es más profundo que la piel, y en este hay el pelo amarillo, del adelgazado, lo declarará impuro a él el sacerdote. Una tiña es, zaraat de la cabeza o de la barba es. Mas si viere el sacerdote a la llaga de la tiña, y he aquí no es su aspecto más profundo que la piel, pero el pelo ennegrecido no hay en este, entonces hará aislar el sacerdote a la llaga de la tiña 7 días. Nuevamente, si se encuentra esta tiña, este cabello amarillo o rojizo, dorado rojizo, delgado, dice, lo va a examinar el sacerdote. Si no está del todo seguro, si está oscurecido o si hay
no están los tres aspectos, dice, entonces lo va a aislar al enfermo una semana para ver qué es lo que pasa. Dice el 32, y verá el sacerdote a la llaga en el día del séptimo, después del aislamiento lo va a revisar, y he aquí no se diseminó aumentando la tiña, y no había en él pelo amarillo, dorado, rojizo, y el aspecto de la tiña no era más profundo que la piel, y se afeitará alrededor de la tiña, mas a la tiña no afeitará, y hará aislar el sacerdote a la tiña 7 días por segunda vez, lo va a aislar nuevamente 7 días. Le está dando esta oportunidad nuevamente, estos 7 días para ver qué es. Ahora, ¿por qué debe afeitar el área alrededor de la tiña y no la tiña misma? Bueno, pues digamos en términos prácticos, para saber si la tiña aumenta después de los 7 días, si ha crecido esta marca, esta mancha, si se ha expandido, debe entonces, vamos a ver qué le pasa. Pero por eso se debe rasurar alrededor y no sobre la llaga. Ahora, eso en el término más, digamos, términos prácticos. Pero a más profundidad, le está diciendo aquí la escritura al enfermo, al afectado, no creas que tu afección la vas a curar por fuera. En realidad debes curarte desde dentro. Hablábamos que este pecado, esta enfermedad de Zaraat se debía al pecado que había cometido la persona. Hay diversos, explicábamos en la lectura pasada, hay diversos pecados los cuales acarrean esta enfermedad. Y mencionábamos lo que era hablar mal, maledicencia, digamos, hablar ya sean mentiras, que también tiene su pecado, o verdades sobre alguna persona, en prejuicio de esa persona, tomar mal su nombre de aquella persona. Y mencionábamos el caso de Miriam, la hermana de Moisés, que si Dios permite vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Veíamos también el pecado de idolatrar, adorar a otros ídolos, y lo veíamos en el becerro de oro, cómo Dios también les envió esta enfermedad. También está el tomar el nombre de Dios en vano, esto lo vemos en el libro de Samuel. Vemos también el tomar un lugar que no te corresponde o querer hacer actividades que no te corresponden. También esto tiene su consecuencia como Zaraat, como lepra. Pero explicaba que pues este no es el tema a profundidad. Por ahora solo estamos en las lecturas. Si Dios permite, más adelante profundizaremos en este tema que realmente es muy extenso y muy hermoso también, cómo nuestro Dios nos supervisa o tiene ese cuidado de cada uno. Pero vamos a verlo más adelante. Seguimos por lo mientras con nuestra lectura. Verso 34. Dice, y verá el sacerdote a la tiña en el día séptimo, y he aquí no se diseminó aumentando la tiña en la piel, y su aspecto no es más profundo que la piel, entonces lo declarará puro. Puro a él el sacerdote, y limpiará sumergiendo sus ropas y será puro. Explicábamos esto de limpiar sumergiendo sus ropas, que no era lavar la ropa como tal, sino era la persona con su ropa debía sumergirse. Y explicábamos que estos eran los principios del bautizo. Agua, se necesita de agua para purificarse cuando se ha cometido un pecado, cuando necesita hacer la persona, limpiarse la persona, no por fuera, sino más bien por dentro, debía ser sumergido. Dice el verso 35, mas si diseminase la tiña en la piel después de su purificación, ojo, ya está diciendo aquí el verso que ya la persona se había declarado puro, el sacerdote lo había visto como puro, se había purificado sumergiéndose en el agua. Sin embargo, dice que nuevamente vuelve a brotar en él. Esto es de cuidado, vuelve a brotar, ya que estaba puro, vuelve a brotar la tiña. Dice el 36, entonces lo verá el sacerdote, y he aquí se diseminó aumentando la tiña en la piel, no necesitará examinar el sacerdote el pelo amarillo, impuro es. Es decir, si vuelve a brotar, ya no lo va a mandar a aislamiento 7 días y lo revisa, y otros 7 días prolongando, digamos, la declaración del sacerdote si la persona es puro o impuro. Automáticamente, si vuelve a reincidir, se le declara impuro. Verso 37. Mas si ante sus ojos, como estaba, permaneció la tiña, y pelo negro creció en éste, se curó la tiña, puro es. Entonces lo declarará puro el sacerdote.
Y un hombre o mujer que hubiera en la piel de sus carnes manchas lustrosas blancas, y verá el sacerdote, y he aquí en la piel de sus carnes manchas lustrosas oscurecidas blancas. Un exantema es, que brotó propagándose en la piel, puro es. Dice, está explicando el texto, lo vio y eran manchas blancas, pero lo checó el sacerdote y eran manchas blancas oscurecidas. ¿Por qué lo explica así? Decíamos, y esto es hermoso, esta enfermedad de Tzaraat no es otra muestra más que la providencia divina. Es una lección de cómo actúa nuestro Dios supervisando a cada uno y uno de nosotros. Porque bien podríamos pensar, y esto me trae a la mente el libro de Job, porque Job conocemos la historia, y si no, la verdad es que es una historia hermosa, es un libro excelente que nos habla de todos los temas que pudiéramos pensar. A Job le viene esta enfermedad. Dice la traducción, una sarna maligna. Y en cierto punto Job le pregunta a Dios o le cuestiona y le dice en el capítulo 19, Dios, me estás viendo como tu enemigo. Como diciéndole, te confundís, Dios mío, te equivocaste, yo no soy tu enemigo, pero tú me has enviado tu ira, me has quitado mi corona, todo lo que tenía Job se lo quita. Entonces Job como que reclama esta parte. Y Dios le contesta, y de una manera maravillosa le contesta, en el capítulo 38 en adelante. Dios le empieza a decir, a ver, Job, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo colgaba la tierra, cuando yo asentaba sus bases? ¿O acaso tú la puedes medir con un cordel? ¿O el mar, yo le puse cerrojos, no va a traspasar de eso? Dios le está narrando toda su creación, digamos desde lo más grande, lo más maravilloso, y se va a centrar en los animales, por ejemplo, ¿diste tú al caballo la fuerza? O el búfalo, por su fuerza, ¿te va a servir a ti el búfalo? Empieza, digamos, desde el cosmos, lo más grande, y se va hacia lo más pequeño, y le dice también en el capítulo 38, en el verso 36, ¿quién puso sabiduría al corazón? Se va a lo más pequeño, al ser humano, a lo más sofisticado, lo más detallado. Le dice, dentro de ti, ¿quién le dio esa sabiduría a tu cuerpo? ¿Cómo sabe el corazón que debe bombear la sangre, repartiéndola a todo el cuerpo, todas las funciones que se desarrollan, inteligencia en tus riñones, cómo deben actuar? A ver, Job, hay millones de cabellos en la cabeza de un ser humano. Cada cabello tiene una abertura especial por la cual se mantiene hidratado. Sí, si Dios supervisa todo eso, ¿en serio crees tú, Job, que Dios se equivocó? ¿Que Dios te mandó algo que no era para ti? Para nada. Vemos entonces cómo es que actúa la providencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque podríamos pensar que Dios no tiene tiempo para cuidar de nosotros, no ve lo que hacemos, que nos podemos ocultar de Él. Debemos entender que todo lo que nos ocurre, nada es por casualidad. Todo viene con supervisión divina. En Génesis, cuando el virrey egipcio José encarcela a sus hermanos, a los hijos de Jacob, ellos reconocen y lo dicen, esta es la mano de Dios que está actuando con nosotros. Nosotros actualmente también deberíamos reconocer esto. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos ocurre es por voluntad de Dios, por mandato de Dios. No se piense que lo que nos sucede es aleatorio, es por casualidad, por accidente, para nada. Y decíamos 7 días que se le daba al enfermo de aislamiento. ¿Para qué tenía que estar en aislamiento 7 días? Debía pasar sobre la persona un sábado. Explicábamos que el Tzaraat venía sobre la persona a causa de un pecado, diversos pecados que ya nombramos.
Si una persona falló en esto, le venía de esta manera tan privada esta llamada de atención por parte de nuestro Dios, una mancha, una llaga. Ve con el sacerdote. Es lógico que te vean ahí con el sacerdote, no es motivo de vergüenza. Es en secreto este castigo que envía Dios. Va la persona y el sacerdote, digamos, no se ha desarrollado bien, no hay pelo blanco. Y también esto, el maestro nos enseñaba en el Sermón del Monte, dice, ¿puedes tú volver un pelo, uno de tus cabellos blanco o negro? Ciertamente no podemos. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, imagínese, llegaba la persona, el futuro de la persona dependía de un cabello, si era ese cabello blanco o negro, y lo iba a supervisar el sacerdote. El sacerdote no está del todo seguro, por lo tanto manda a aislarse a la persona 7 días. Debe pasar un sábado. La persona pecó porque se alejó, se desconectó del Creador. Debe pasar un sábado, que recuerde viene de la palabra Shabbat, que significa santidad, cesación, reposo, descanso. Debe pasar un sábado sobre la persona para volver a reconectarse con el Creador. Por lo tanto, 7 días después, el sacerdote lo reexamina. Si el pecador ha reconocido su error, se ha arrepentido, se ha confesado ante Dios, no lo vuelve a hacer. Cuando vuelve a ser evaluado por el sacerdote, dice que la marca está oscurecida. Quiere decir que es puro. No te preocupes, no tienes esta enfermedad. Dice, lo acabamos de leer, que cuando después de 7 días lo revisa, pero nuevamente no está del todo seguro el sacerdote, lo vuelve a aislar otros 7 días. Se está extendiendo la misericordia de Dios sobre la persona para que haga esa introspección. Pero hay todos los casos. Dice que si lo vuelve a revisar el sacerdote, después de esos 14 días, bueno, eso es la segunda cuarentena, digamos, y ve que se ha vuelto blanco, es impuro. La persona no se arrepintió. No hizo esa introspección. Aprendemos todas estas valiosísimas y hermosas lecciones. Explicábamos en la lectura pasada y comenzábamos, que de ahí el nombre de la porción, concibiere, cuando la mujer concibiere. Y decíamos que son todos los milagros que obra nuestro Dios con el bebé, con el no nacido. ¿Cuánto más con nosotros que nos movemos, que respiramos, que realizamos el cumplimiento de su palabra? Esto es maravilloso y lo hemos comentado, lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Son enseñanzas, lecciones para nuestra vida. No crea que son cuentos, no son historias, son lecciones. Por eso el maestro decía escudriñarlas, porque en ellas está la vida. No te quedes con lo que te dijeron, no le des una leída por encimita, profundiza en ello. Vemos todas estas enseñanzas que nos trae hasta aquí esta segunda lectura de nuestro libro de Levítico. Gracias a Dios, y si Dios concede, continuaremos el día de mañana. Paz a vosotros.